Comenzamos con las noticias, también con el análisis y la interacción. Les recuerdo esta noche nuestros analistas son Philip Chicola, @Pchicola, y Hugo Novales, @HugoNC, para que usted interactúe desde ya con ellos y por supuesto con todos nosotros a través de nuestro hashtag a las 10 p.m. y nuestra cuenta @Canal Antigua. El primero de los temas es que hoy se reanudó el periodo ordinario de sesiones dentro del Congreso de la República. Sin novedad en el frente, no pasó mayor cosa. La primera sesión ordinaria del Congreso de la República fue un calco de la mayoría de todas las anteriores. Una sesión sin avances y con el tema central de la fase de conclusiones de la interpelación al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. La bancada líder, mediante su jefe de bancada, insiste en pedir el voto de falta de confianza a Batzin y para ello habló durante 2 horas. Poco a poco los 144 congresistas que asistieron fueron saliéndose hasta que no hubo quórum. Entonces la sesión se levantó. El presidente del Congreso, Pedro Moadi, criticó duramente al líder por su insistencia en continuar usando el micrófono. Pues mire, esta es la pregunta del millón, porque yo ya traté por todas las formas posibles de que entiendan que hacernos perder el tiempo de esta manera no trae absolutamente ningún beneficio. Pero al final, yo creo que es el pueblo de Guatemala el que va a tener que juzgar. Yo creo que cualquiera que vea que estuvo el diputado Villate casi 2 horas hablando irrelevancias, no puede pensar en votar por ellos, pues, dentro de 2 años y medio que van a tocar una elección. Si el pueblo de Guatemala quiere que esa gente nos gobierne, debe ser el pueblo de Guatemala el que lo decía, pero nos depararía un futuro bien complicado, pues. Ahí están las evidencias, ahí está todo firmado. La próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el próximo martes 10 de agosto y al parecer no habrán cambios significativos. Y sabe usted, la bancada Todos ha expulsado a uno de sus miembros de esa agrupación política, supuestamente porque hay indicios de malas prácticas. El diputado José David Echeverría Díaz fue expulsado del partido Todos. Roberto Alejos lo confirmó y sin brindar una aclaración concreta, adujo que fue porque faltó a los lineamientos de la bancada al dialogar con otras agrupaciones políticas dentro del legislativo. Dentro de la bancada había instrucciones muy claras de que nadie tuviera comunicación con otras bancadas fuera de la línea de partido, que el tema en estos momentos es de observar qué va a suceder, de estudiar técnicamente qué es lo mejor, y al igual que se dio ya en otra oportunidad con otro diputado, el secretario general, cuando tiene sospechas de que un diputado está actuando mal, cuando se pone a investigar que un diputado está actuando mal, él mismo pide al Tribunal de Honor que le sea investigado. Entonces en estos momentos el secretario general del partido pidió al Tribunal de Honor la expulsión del diputado Echeverría por su actuar irregular dentro de la bancada. Pero eso no quiere decir que haya más diputados que estén haciendo lo mismo o que se vaya a dar en todo caso una ruptura. La bancada está de verdad más unida que nunca. El diputado Echeverría, junto a Leslie Hueso de la Gana, Edwin Martínez de UCN y Francisco Mérida de Líder, supuestamente estarían creando un bloque para ayudar al PP a aprobar los bonos del Tesoro por 3.5 millardos de quetzales, que servirían para el pago a los contratistas del Estado. Imagínense qué estrategia. Expulso a uno, expulso a otros 2 de aquí, hago un llamado a que si aprueban los bonos también los expulso. Hombre, parece sospechoso. En mi pueblo decían que cuando el río suena es porque piedras lleva. Vámonos a las redes sociales, veamos qué se ha comentado en el día a lo largo de este tema. Roxana Anleu nos dice, ni modo, falta que compren a varios para aprobarlos. El pueblo no quiere más deuda, así que no los deben de aprobar. William Ramírez, pero es necesario pagar esa deuda de los ladronotes de Berché y Colón. Se hace la pregunta. Cristian de León. Y creo que sí es necesario cancelar a las empresas que se les adeuda, pero debería de procesar a la gente como Berché y Colón, que fueron los que nos endeudaron. Armando Solares, ¿por qué será que no quieren aprobar los bonos o se quieren lavar las manos del problema que nos han dejado los demás gobiernos? Juan Muñoz, o el monstruo del Estado empieza a ayunar y a administrar al Estado con ingresos pagados por nosotros los contribuyentes, o de lo contrario nos llevarán
nos llevan al precipicio, supongo que es lo que quiso comentar. Comencemos la discusión de esta noche. Buenas noches y bienvenido, Felipe Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Hugo, buenas noches a todos nuestros televidentes que nos acompañan en casa. Pues interesante la disyuntiva, no solo interesante, diría yo bastante patética, que nos presenta el Congreso de la República. Porque las dos posibilidades que tenemos tienen altos niveles de cuestionamiento de parte de la ciudadanía. Por un lado, está la posibilidad de continuar las interpelaciones, pues ha habido un abuso excesivo de parte de la bancada de oposición y eso ha generado mucha animadversión hacia esa figura de parte de la ciudadanía. Pero la primera alternativa inmediata para el accionar del Congreso de la República es la aprobación de los bonos, pues que también hemos visto la reacción en redes sociales, los comentarios en Facebook y demás, que también genera animadversión. Cuando otros temas que son de trascendencia nacional, como las leyes de transparencia, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y una serie de reformas en materia de seguridad, las leyes de inversión también que presentó este año el Ministerio de Economía, pues se pierden en esta dinámica de dos temas que realmente generan poca simpatía de parte de la ciudadanía. Entonces, que no nos extrañe que ante un Congreso que tiene esta disyuntiva de dos temas que no necesariamente representan los intereses del pueblo de Guatemala, pues que sea una institución tan desgastada. Y eso es bien complicado, porque estamos hablando que el Congreso, en teoría, debería de ser la representación de los intereses y de las expresiones del pueblo de Guatemala. Yo creo que sí lo representa en algún sentido, pero hay otras en las que donde un grupito es la que decide todo el accionar del Congreso, que es la instancia de jefes de bloque, ahí se decide todo, Hugo. Hay más de 130 diputados que no tienen voz y tan solo votan. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también a Philip y buenas noches a nuestros televidentes. Con respecto a este último comentario, yo creo que tal vez la instancia de jefes de bloque tenemos que entenderla como digamos, la intención que tiene al final. Digamos que poner de acuerdo a 158 diputados sobre algún tema o lograr, digamos, que la mitad más uno de esos 158 diputados pues voten a favor o en contra de una iniciativa, pues es algo muy complicado. La instancia de jefes de bloque sirve para eso. Y aquí viene el otro tema que está relacionado. Pero entonces no hay una representación real del ciudadano a su voto, Hugo. Los ciudadanos votan por partido y los jefes de bloque al final en teoría deberían de representar. Pero entonces partidos. ¿por qué la curul sí pertenece al diputado y no al partido? Bueno, lo que pasa es que tenemos una doble representación acá. Por un lado, digamos, votamos por partido, pero no es, el partido no tiene un derecho absoluto sobre la curul, sino que presentó una lista de candidatos y esos son los candidatos a los que al final votamos. Ese es un tema muy complejo, pero lo que quería decir es que al final esto se relaciona con otro tema que tiene que ver con la expulsión o la posible expulsión del diputado Echevarría. Lo que viene a pasar es que uno pensaría que los acuerdos a los que se lleguen en la instancia de jefes de bloque pues sean transmitidos directamente a través de la disciplina partidaria a los diputados y que al final se dé, digamos, algún grado de orden en el Congreso. Sin embargo, esto en Guatemala no se da. Existen bancadas que son muy disciplinadas en ese sentido, Líder por un lado y el Partido Patriota por otro lado, pero cuando vemos otras bancadas más pequeñas, como por ejemplo la UCN, la bancada Todos, incluso en algunos momentos hemos visto que no siempre votan de manera tan disciplinada. Al final lo que está pasando ahora es que los partidos tienen una estrategia de comunicación por un lado, de decir nos oponemos a los bonos, es decir, una estrategia institucional por así decirlo, pero por otro lado hay intereses digamos, en cada diputado individual que muchas veces van a contravenir esta estrategia que es de comunicación. Podemos también especular sobre la idea de que al final todo esto está planeado, todo esto es un show. Podría ser, pero podría ser simplemente que al final nuestras bancadas en Guatemala están pegadas con chicle, ¿sí? O sea, digamos, no podríamos identificar cuál es el proyecto. La ideología política es realmente... ¿Cuál es el proyecto político de todos? O sea, digamos, al final, ¿qué es lo que ellos están planteando a largo plazo? Es natural que una bancada de ese tipo se empiece a descascarar, al igual que incluso la bancada Líder, que recordemos surgió de decisiones de varios partidos. Esto no, pues al final creo que es algo que no debe extrañarnos, es lamentable, sin embargo, porque al final lo que termina pasando es que se maneja todo de manera muy poco transparente. Vamos a las redes sociales, veamos qué se comenta. Nuestro compañero Giovanni Frati, analista de este programa, nos dice: el Congreso debe de fiscalizar todas las instituciones del país. Jonathan Ardón, Roberto Dal,
Decía, la representación política es un invento que rescató la democracia, que también será lo que acabe con ella, nos dice Jonathan, por una patria libre. Líder solo le roba al pueblo, no trabaja, aduciendo interpelaciones, cobran salarios ladrones. También vemos a Philip Chicola, que ya está interactuando con nuestros televidentes, hablando acerca de los posibles integrantes de esta llamada bancada Dignidad, incluyendo a la diputada Leslie Hueso. Recordará usted que tuvo algunos problemas en Honduras por portación ilegal de armas de fuego. José Barrundia, yo prefiero que no legislen, hacen menos daño ya que hay demasiadas leyes. Ese es también un sentir muy ciudadano, ¿no, Philip? El hecho de, ¿sabe qué? Aunque cobren, aunque el Congreso tenga más de 3,000 empleados y haya que pagarles, por un momento prefiero que no hagan nada, porque cada vez que legislan, o es para endeudarnos, para subir los impuestos, o sea, también es un sentir muy ciudadano. Yo creo que uno de los problemas que ha generado la animadversión hacia la interpelación es que pareciera que queremos que el Congreso trabaje, y queremos evaluar al Congreso en función a la cantidad de leyes que emite, y no analizamos la calidad o el fondo de las leyes. Si vemos el desempeño de esta legislatura desde enero del 2012 hasta la actualidad, yo les diría que tal vez las únicas leyes en interés nacional fue la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito, que esa la hicieron porque al final se generó un consenso ciudadano de actores de sociedad civil, empresariales, academia, medios de comunicación, que presionaron a tal punto al Congreso para aprobar la ley anticorrupción, que ante ese desborde de demandas ciudadanas pues no les quedó de otra, o sea, no había una voluntad real de parte del legislativo de aprobar. Y luego les diría, bueno, es que tampoco han sido muchas, Philip. Tal vez la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, porque genera posibilidades comerciales para Guatemala. Pero estamos hablando que en un periodo de 18 meses, las leyes de interés para la ciudadanía